viendo ni nada, ¿verdad? Pues nada más yo. Bueno, no quiero que vayan a hacer mal de ojo. ¿Vamos bien? ¿Me están No, pero siguiendo? Eso ya es más complicado. Entonces, lo que nos está enseñando Rousseau son esos 3 niveles. Ahora sí, ¿por qué se llama teoría de las voluntades o de los intereses? Porque lo que distingue cada voluntad es el tipo de interés. Entonces, a la voluntad individual, ¿qué tipo de interés responde? Público o privado. Privado. Interés privado. A la voluntad de todos, ¿qué tipo de interés le corresponde? ¿Público o privado? Privado. ¿Tú, Galilea? No te oigo. Activen su micrófono. Privado. Axel. Público. Ahorita vemos eso. Ariel. Yo también considero que privado. Monse. Aquí no está Monse. Saúl. Aquí estoy. Pero, Mientes con todos tus dientes. Te dormiste. no, igual Jacqueline. privado. Bien. A ver. ¿Cuál sería el tipo de interés en la voluntad general? El de la ciudadanía, ¿no? Todos pensamos eso. Me generaría en la voluntad de todos. En realidad, y lo voy a explicar, obviamente este es privado y este es público. Es decir, voluntad individual privada, voluntad de todos es privada. Axel. Allí en un grupo, podemos ser vecinos, podemos ser familiares, y el hecho de que estemos juntos no nos hace voluntad general, nos hace voluntad de todos, es nuestra voluntad, porque en realidad sí hay algo que nos une, pero en realidad, Axel, voy a exagerar un poquito, un poquito nada más. Axel, tú no entraste a este grupo porque amas a Ariel, o porque querías estar compartiendo clase con Ariel, a lo mejor ni le conoces, o a Oliver, o Galilea, porque quería estar en la clase con Rafa. No, entraron por una calificación. ¿Me siguieron? Lo que nos movió fue un interés particular. Si tenemos buen maestro, estaría bien. Si tenemos buenos compañeros o compañeras, está muy bien, ya es ganancia. Pero el motivo es, lo que va a estar en su calificación no es ahí en virtud de haber cumplido los requerimientos del contrato social, no. Es una calificación, punto. Es un interés privado. ¿Me siguieron? A pesar de la única, solo implicaría un nivel un poco más colectivo cuando yo les dejase trabajos en equipo, pero fíjense, incluso cuando un maestro toma en cuenta el trabajo colectivo, bueno, sí hay quien llega a dar calificaciones con un trabajo en equipo, pero obviamente esas son distorsiones, por supuesto, de libertad de cátedra, etcétera, ¿no? En fin, cada quien con sus propias penitencias, pero en realidad lo normal es que una actividad grupal sea solamente parte de un requerimiento, a algún porcentaje, pero no toda la evaluación. Es un asunto individual. Sin embargo, cuando nosotros, ojo, está de acuerdo con principios fundamentales para la unidad, allí no puede. Fíjense ustedes, no puede, no hay manera de que se imponga. Claro que hay cosas que han impuesto los constituyentes, los que finalmente pactan los principios del Estado. Hacia allá vamos a ir, no se preocupen. Claro que sí. Por ejemplo, nuestro Estado, que en realidad es el que comienza realmente a surgir a partir de 1917, del cual también hablaremos más adelante, tendremos muchos más elementos. Ese Estado está fundamentado sobre un contrato político, pero que asume forma constitucional de instituciones de derecho, ¿sí? Que expresan los fundamentos éticos, los principios históricos y las ideas constitutivas de ese ser nacional. Y allí encontramos, por ejemplo, en el artículo primero, que sí quiero que la lean, yo pido que la lean obligatoriamente, pero estamos así, pero váyansela leyendo, por favor, avancen de 5 en 5 cada clase, por lo menos. Si se puede avanzar más, por favor. Entonces, ¿de qué habla nuestro artículo primero? Rafa, ¿estás por ahí? Monse, ¿de qué habla el artículo primero? Que es el célebre artículo que fue reformado en el 2011 sobre derechos humanos.
y en él se habla precisamente de los derechos y facultades de los sujetos. Este artículo es fundamental porque además desfasó y rebasó aquella vieja idea de las garantías individuales. Aquí, en lugar de hablarse de esas garantías individuales, ya se da un ajá, y que el famoso derecho pro persona o pro homini, que significa pues que una persona tiene derecho a apelar a aquella ley o norma que más derechos garanticen, o mejores condiciones de derecho le garanticen, sea internacional, sea constitucional, sea local, no importa, es la que más derechos esté otorgando. ¿Me siguieron? En fin, ese es el artículo primero. Ahora, ¿a quién se le ocurrió? ¿Se le ocurrió a Kant? ¿Se le ocurrió a Vicente Guerrero? ¿Se le ocurrió a Platón? ¿A Aristóteles? ¿Quién chingados? No es una pregunta burda en el fondo, aunque tenga la forma, no es burda, es de dónde surgió ese principio, porque tampoco se estuvieran pensando necesariamente en los grandes filósofos y mucho menos en los humanistas o los epicúreos. ¿A quién se le ocurrió? Artículo segundo, habla sobre la composición étnica del Estado y también es producto de una reforma del 2002 sobre la batalla que ha dado el ZLN. No cumplieron con todo lo que pidió el ZLN, pero eso tendrá forma filosófica, jurídica, pero eso es un principio histórico y social. Es decir, nace la necesidad de un pueblo, de una población, de la gente real. ¿Me siguieron? Y así me voy. Tercero, educación. Cuarto, quinto, sexto, 27 del que ya les he hablado y que espero que lean cuanto antes. Cuanto antes. ¿Me siguieron? Allí están, chicos. Ahora, lo importante de lo que les quiero plantear es, bueno, ¿cómo se pusieron de acuerdo para eso? ¿Cómo lo hicieron para llegar a eso? Acuérdense del esquema voluntad individual de todos y general. ¿Cómo se le hizo? Podemos suponer que se escaló de acá hasta acá. ¿Cómo chingado se le hizo? Complejo. Y a los pueblos, fíjense ustedes, o sea, si aceptamos la tesis de que a partir del siglo XV comienza a fundarse el Estado, ¿por qué tuvo que pasar hasta 1778 para que los norteamericanos hicieran su constitución? Los franceses en el 79, desde el siglo XV, es decir, desde 1600. ¿Por qué tuvieron que pasar tantos años? Si tan fácil fuera, ¿por qué no se constitucionalizaron los estados antes? Si tan fácil fuera, ¿por qué no se reconocieron los derechos de los niños, de las mujeres, hace 500 años, hace 600 años? Es complejo. Son procesos históricos en lucha. Quien lo va a desnudar, tal cual es Marx. No va a hacer un aporte fundamental, pero es Marx el que de este proceso, porque este proceso no es la parábola de COVID. Fue humor negro, lo lamento, no lo vuelvo a usar. No. Eso no es así, eso es lo que nos muestra, es un proceso de desigualdad, plagado de desigualdad. Tenemos entonces ya alrededor de 200 años de constituciones y es la Constitución mexicana la que va a enseñar al mundo una serie de preceptos que solo en teoría conocían ellos, ¿sí? La Constitución mexicana fue copiada incluso por la Constitución de Weimar, la más democrática del mundo hasta antes de que Hitler la eliminara, etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué quiero decirles con estos datos? Voy un poco rápido, pero ¿qué es lo que les quiero decir con estas cuestiones? Que en realidad llegar a este tercer nivel supone consenso. Claro que para ello hubo luchas, guerras, choques, enfrentamientos, elementos en los cuales no se llegó a este nivel, sino a este nivel, en los que lo que imperaba era la voluntad de ella, de él, de ellos, pero no una voluntad común. El contrato es esa voluntad común. ¿Me siguieron? Ahora, no es que todos tengamos claridad en lo que significa la igualdad, la libertad, la salud, el trabajo, el derecho laboral. No es que todos estemos completamente de acuerdo en qué significa. No, había que ponerse de acuerdo en la letra específica de cada uno de estos. En algunos casos, en algunos pueblos, cientos de años. ¿Sí? En algunos casos, horas de debates en los congresos constituyentes. Entonces, llegar a este nivel es lo que nos distingue, Axel, es lo que nos distingue simplemente de una voluntad. Lo que está reconociendo este segundo nivel, por hacerlo esquemático, así nos lo explica Rousseau, de la voluntad de todos, él aquí, ¿saben a quién pone? ¿Sí lo recuerdan? A quien leyó a Rousseau, él aquí pone la voluntad de los legisladores. De los legisladores, ¿eh? Porque lo que están expresando es una voluntad
particular, pero no ha llegado a este nivel. Ya la ley, y eso es lo que dice Rousseau, la ley es voluntad del pueblo, y Canso, la ley es la expresión de la voluntad soberana del pueblo. Hasta allí Kant cita a Rousseau. ¿Me siguieron? Pero es distinto, es un paso ya distinto. Axel, ¿tenemos algún problema todavía? Y alguien más, no sé si alguien más comentó todavía que esto podía ser público. De conocimiento sea personal, en el mejor de los sentidos. A veces no se puede cuando uno tiene 80 estudiantes, pero aún así busco que no haya barreras. Entonces, Axel, no te sientas agredido si menciono tu nombre. En realidad, en este momento eres la síntesis de las posibles dudas que tenemos otros y no nos atrevemos a explicar. Pero, por favor, si a alguien le queda alguna duda, dígalo porque me voy más rápido. ¿Vamos bien? ¿Sí? Eso es lo que dice Rousseau. Ahora, ¿qué dice Jelinek que dijo Rousseau? ¿Se entiende? ¿Qué dice Jelinek que dijo Rousseau? Pues es una blasfemia. Jelinek en realidad trata muy mal a Rousseau, o no lo trata tan bien, no le hace mucha justicia. Jelinek primero acusa a Rousseau de que Rousseau saca su concepto de ciudadanía del ciudadano griego. Y ya saben ustedes que al ciudadano griego, Jelinek, por un lado, si bien reconoce que no es verdad que desapareció el individuo, tampoco va a decir que el ciudadano solamente es un nivel de distintos niveles de participación. Es decir, Jelinek reconoce que sí existió el individuo en la antigüedad, pero finalmente tiene claro que permeaba la entidad, la importancia del ser público respecto del privado. ¿Me van siguiendo? Pero cuando está hablando de Rousseau, cree que eso, pero no es el único que va a cometer ese error. Vamos a seguir con otro texto, decía más adelante, de Jelinek, y luego uno de Malbert, y luego otro de, es Malbert, luego me falta. Vamos a ver otros dos autores, y los dos van a tener prácticamente el mismo cuestionamiento y crítica sobre Rousseau. ¿Cuál? Van a acusar a Rousseau de favorecer al ser colectivo y no ponderar la importancia del individuo. Eso es enteramente falso. ¿Me van siguiendo? Quiero que lo veamos, no porque se trata de una mera y burda defensa de Rousseau. Mi maestro dice que los autores se defendían por sí mismos, o preparándonos con una buena lectura de esos autores. Y Rousseau no dice eso. ¿Por qué? Porque esto no se aplica. Estas voluntades no se aplican, joder. Y mucha gente, incluso dentro de nuestros maestros, en nuestra facultad, en las facultades del mundo, no lo entiende, joder. Falso. Esto es filosófico, es metodológico. No es que sea este o este, madres. No. Son suposiciones, son hipótesis. La posibilidad, entonces, de llegar a este nivel del Estado para todos es suponer que hay posibilidad de que estos sometan una parte de sus instintos, de sus deseos, de su avaricia, para joderse entre sí y escalar a este nivel. ¿Me siguieron? Es una suposición de que eso es posible. Si negamos esa posibilidad, entonces no puede haber Estado. O tenemos lo que tenemos, ¿no? Estados totalmente jodidos por los intereses, pero también eso tiene concepto, y es ilegalidad, es usurpación de funciones, es conflicto de intereses, es violación de derechos, es Estado responsable de asesinatos. O sea, hasta para eso hay concepto. ¿Me van siguiendo? Entonces, Rousseau no está diciendo que se traten de niveles necesariamente, son distintos, pero no está diciendo que sean niveles más o menos equipararse a un proceso histórico. Lo que está diciendo es que son tres niveles distintos de un proceso que implica pasar, simplemente, déjense la historia, pasar, acuérdense del ejemplo de Brandeville, del nivel en el que Brandeville es un ser privado a un ser colectivo. ¿Cómo le hacemos? ¿A poco yo digo, a ver, ahora espérenme, ahora me voy a convertir en ciudadano? Fíjense, ahora soy ciudadano porque además aquí tengo mi
credencial para votar. Y si no tengo la credencial para votar, estoy preocupado, ahora espérenme. Tengo la de la facultad. Así ya está. ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿Vieron cómo me transformé en ciudadano? Ni madres, eso no se ve. Rousseau lo que nos está haciendo, nos está ahorrando precisamente que no me dé la vuelta, no ridículo, para que vean cómo me transformé en ciudadano. Está suponiendo que en mí subyacen los dos niveles. ¿Se dieron cuenta? En cada una de ustedes, después de los 18 años, subyacen los dos niveles. Ahora, este fue Brandeví. Ahora ahí les va el México del siglo XIX y van a ver en qué se convierte. Ahora soy el Estado mexicano después de la Constitución del 17. ¿Se entiende? Rousseau está partiendo de supuestos de la razón. No son supuestos históricos, aunque tienen paralelos históricos y podemos más o menos tratar de explicarlo históricamente. No podemos juntar como la cama de Procusto, ¿no? Voy para allá, Oliver, estirar nuestro cuerpo si la realidad es si es muy larga, si no cabe en nuestro cajón de la realidad o de nuestro concepto. Rousseau está suponiendo estos dos niveles. Entonces, para el Estado, lo expliqué en mi caso, para el Estado lo que quiero decir es que no implicaría que uno haga esto para uno identificar procesos constitutivos del Estado en su transformación. La transformación es importante, lograr neutralizar la radicalidad de los intereses opuestos, superarlos para integrarlos dentro del derecho, que armonice precisamente lo que es de cada quien, de acuerdo a su respectivo ámbito, que el derecho privado, auténticamente privado, regule las relaciones entre los privados y el público, las relaciones entre los estados y con respecto a las instituciones internas. ¿Me siguieron? Eso es parte de lo que quiere decir. Es un supuesto de la razón que tiene aplicación eventual, pero Rousseau no está... Termino, Oliver, con una connotación de la crítica tanto de Jenny Neckdot como de otros autores. Lo que están diciendo es que Rousseau se equivocó. Si Jelinek no lo dice en este caso literalmente, lo van a ver con los demás autores, con Carrá de Malver, por ejemplo. Lo que están suponiendo es que Rousseau está negando al individuo. Eso es falso. Tan fácil como eso, niñas y niños, para que no nos hagamos bolas. Lo que están acusando estos autores, de lo que acusan a Rousseau, es de que niega al individuo. Eso es falso. Les dije, no es o esto, o esto, este, no. Este no puede ser tal si no reconoce a este. Pero este no funda el Estado. Lo fundan un chingo. ¿Me siguieron? Claro que la trampa de Hoss fue que todos estos renunciaron al mismo tiempo y fundaban a este. Es distinto. En Rousseau jamás pierde su voluntad. Cede la fuerza, pero no su voluntad. ¿Sí? Termino y voy así con Oliver. Entonces, Rousseau no está negando al individuo. Al contrario, la razón de ser del Estado es el individuo, pero no solo el individuo. La sociedad se compone individuos, sí, pero también grupos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre individuos y grupos? Voy a improvisar un poco una explicación, porque primero, no es que lo tenga preparado y tampoco es que teóricamente hay una diferencia entre individuos y grupos, ¿eh? Entonces, para efectos didácticos, metódicos de la clase, ¿cuál es la diferencia en el tenor de nuestra clase del individuo y de los grupos? Hoy, ni la inventamos ayer. Se fue construyendo, la fueron construyendo los distintos actores políticos, sociales, nacionales, internacionales, locales, regionales, microsociales, etcétera, ambientales. ¿Sí? Todo eso nos ha conformado. La historia no nace hoy. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que si la Constitución dice que el hombre es libre, que la mujer es igual, y que entonces ya todos somos bien chingones, ni siquiera ya no necesitamos Constitución. Si tan fácil era aclararlo, pues entonces ya hasta podemos omitir la Constitución y al pinche policía se encarga de hacer valerla en caso de que el juez nos mande una orden de aprehensión. ¿Me siguieron? Si tan fácil fuera, y no es así. Lo que tenemos históricamente es el resultado de siglos de desigualdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia del individuo del grupo? Uno puede ser Slim, el otro puede ser Brandeví, y el otro puede ser las y los indígenas de este país. Puede ser las mujeres indígenas de este país, o peor aún, las mujeres minusválidas indígenas de este país, o peor,
No estoy inventando, no se crean que lo estoy inventando. Puede ser una mujer migrante minusválida de este país, o puede ser peor, que pueda ser niña o que pueda ser viejita. ¿Vieron? Eso es lo que habla de un grupo y no de un individuo. Y el individuo difícilmente va a pensar en todo lo que les acabo de decir. Aunque tenga además SIDA. ¿Me siguieron? Que tenga SIDA y peor pinche COVID. O sea, no es un chiste lo que quiero plantear, créanme. O sea, es tan grave, ¿y por qué no se agrava igual para...? Ya sabemos que el COVID no distingue clases, pero ¿y por qué no se agrava para los demás? Si sí tiene que ver con la nutrición. El 40%, más o menos, para no equivocarme, pues incluso más, de los fallecimientos están relacionados con malos hábitos alimenticios, pero no solo por comer galletas, sino por no tener los nutrientes necesarios. No es una enfermedad de pobres. Pues se supone que alguien nos dijo que no, que era de ricos porque fueron los que viajaron al exterior y regresaron. No, a quien ya le está pegando aquí, este boom, la parábola de la curva que está creciendo, es por estos casos que se temió siempre, por aquellos temas de salud, por no alimentarse bien, por aquellos que ni internet tienen, ni piso, ni camino, y su maestro va a uno hoy en día a darles la clase a su aula. Esos son los grupos, esos no son los individuos. El derecho laboral, y por favor sí voy a pedir que, quiero que ustedes revisen qué significa y qué características tiene el derecho social, ¿vale? El derecho social. El derecho social, entre los más importantes pensadores, se encuentran los alemanes del siglo XIX, pero ¿saben quién instituyó el derecho social, la expresión del derecho? Fueron los mexicanos, en el constituyente del 17, ¿sí? Fueron los que dedicaron históricamente en el mundo, es decir, todavía no arreglaban los gringos, a pesar de sus manifestaciones cruentas, los masacraron en las calles, a los sindicatos, a los huelguistas norteamericanos y a muchos otros europeos. Pero ¿saben quiénes? Los mexicanos lo llevaron a su constitución y fueron los primeros que en su artículo 100, ¿qué? Se consagró el derecho laboral y a partir de allí devino su ley secundaria. Pero hasta por ahí fíjense, del 17 hasta por ahí de 1932-34 fue cuando se instituye la ley laboral, la ley del trabajo en México. Pero fue en México. ¿Y qué es la ley laboral? ¿Qué es la ley del trabajo? Es derecho social. ¿Qué características y qué fundamentos tiene el derecho social? ¿Cómo distinguimos del derecho público y privado? Precisamente niñas y niños, que el derecho privado regula las relaciones entre cada uno es conmigo y el público a la que regula con los estados y con respecto a sus instituciones fundamentales, ¿vale? Y el social, particularmente, aquello que no podemos superar, derechos colectivos. ¿Y qué es eso? ¿Cómo los liberales? Fueron los que votaron por ello. O sea, esta desgracia que no solo son estos pinches ladrones, son ustedes que votaron creyendo que tienen esta pinche arma poderosa que es el voto, dice la Constitución, artículo 35, 36. Y la usan a lo pendejo y después dicen, pero este señor está loco, Andrés Manuel, necesitas, y me salí del grupo porque les quise decir, a ver, ¿no dijeron ustedes? ¿Sí entienden la clase? El esfuerzo no dijeron que era individual, que bastaba con que yo me pusiera las pilas y pensara así positivamente, y fuera bien chingón, estudiar y aprendiera inglés y alemán, y con eso salía adelante, pues entonces, listo, no se quejen. Dejen de quejarse de Andrés Manuel, el esfuerzo está en la cabeza, el desarrollo, el subdesarrollo neurológico. La madre, hay procesos discriminatorios que no se pueden superar por sí mismos, ni siquiera si existiera conciencia de clase. Se requieren constitucionales y políticos. ¿Me siguieron? Sí. A este nivel. Jamás, hasta menos de eso, y con esto cierro esta parte y me voy con Constant. Incluso en algún punto él dice, supongo que él ya había de casual, no había clases para eso, ya no era un viajero, si ustedes recuerdan la historia de Rousseau, ¿no?
algunos le llamaban en francés, ¿no? Como el prostituto de los hoteles y una cosa así, ¿no? Era un viajero, él comenzó su vida académica, su vida intelectual muchos años, digamos, de una manera. Sería soberano sus intereses con respecto a los miembros de su organización. ¿Vamos bien? Sería soberano con respecto a miembros de su organización, pero sería un interés particular con respecto a los intereses de una. ¿Me siguieron? Sería particular con respecto a los intereses de una ciudad, de un estado. ¿Se entiende eso, Axel? ¿Sí? Es decir, aquí podríamos decir, él exagera, obviamente, pero lo dice consciente. En realidad esto no es soberano. Siempre hacia su oligarquización. Toda organización, le llamo la ley de la oligarquía, no es que sea tan literal y que sea exactamente una ley, pero sí es una tendencia histórica. Todo aquel grupo que tiende a concentrar los intereses de la colectividad original, nada más en una. ¿Me van siguiendo? Entonces nosotros quisiéramos ver, ya déjense lo de la soberanía, sí, que nosotros somos autónomos, sí, con respecto, solo si respetamos el derecho de Galilea, de Axel, de Ariel, de Jacqueline, de Jorge, de Saúl, de Rafa, ¿me van siendo? Pero eso no nos hace un interés general. Sigue siendo particular, por más que responda a nuestros intereses, ¿vale? Somos un simple grupo, ahora hay como 30 grupos de Derecho, Estado y Sociedad, falta convencerlos a ellos, y luego falta convencer a las otras universidades del país y a las públicas. Complejiza esto es particular, esto no es colectivo, ¿vale? Ahora sí, dudas, preguntas a Oliver, perdón. Bueno, y el Nexus sostiene que el Estado moderno ve al individuo como una esfera autónoma y separada, ¿no? Mi duda es que es si se empezó a ver al individuo así. Se está entrecortando. A ver, espérenme tantito. Yo llevo así toda la llamada, yo he entendido. Rafa pregunta. Nada. ¿Ya estás ahí, Rafa? Bien, a ver. Sí, Oliver, tratabas de decir, de plantear lo de la esfera pública y la privada que no aparecen separadas. O sea, que algo así, el individuo es una esfera autónoma, ¿no? Del Estado. Sí, eso es lo que él busca. Y mi duda es si se le empezó a ver al individuo así a partir de la teoría de Rousseau. No, en realidad es una construcción mucho más compleja. Yo realmente solo en un curso era de Historia Política 1, donde en realidad vi Filosofía Política 1. Fue la única clase en la que yo pude ver a los de la transición medievalista renacense. A Juan de París, Guillermo de Ockham, a Bartolo de Sassoferrato, a Dante Alighieri, en fin, es una playa de autores, a los propios, a Tomás de Aquino, etcétera, quienes comienzan, su propósito no es encumbrar al individuo, porque qué pinche sentido tiene hablar del individuo cuando primero había que separar la esfera del civil, y la lucha fue conjunta para lograr primero la autonomía del pensamiento humano respecto del divino, y a partir de aquí lograr fundar instituciones bajo normas naturales, materiales, mundanas, ¿me van siguiendo? Pero poco a poco distintos de estos autores comenzaron a vez con mayor peso hacia la figura del individuo. A quienes podríamos comenzar a atribuir este individuo, Oliver, es al propio John Locke, ¿sí?
Recuerden mucho esto que he insistido, la lectura de Jelinek ha sido liberal, ¿no? Pues Marx perteneció a una época liberal que es difícil erradicarla también de parte de su pensamiento, aunque fuera un crítico de ese individuo y cómo proyecta una sociedad dividida por los individuos, fragmentada por los intereses individuales, pero también deshumanizada, ¿no? Bueno, y también le dije cómo habla de estas tres características del Estado moderno. Yo le agregaba un elemento a la unidad territorial, les dije es unidad política, ¿vale? Con esto ligo con lo que tú estás planteando. Precisamente aquí, él, en ese capítulo, lo hace en el que vamos a hablar de la soberanía, pero en este, él es prácticamente liberal. Él no está pensando, ahora, no es un individuo al margen del Estado, ¿eh? Es un individuo independiente del Estado, pero no al margen del Estado. ¿Cuál es la diferencia? Que el individuo independiente del Estado es el Estado mismo el que por derecho reconoce su autonomía. ¿Me siguieron? Es el derecho privado, precisamente. Un individuo que se siente del Estado, pues entonces es un enemigo del Estado, o es un narcotraficante. Pero no es así. Entonces este pensamiento en realidad tiene dos niveles, Oliver. Esta emancipación de esferas pública y privada, primero hay que, y es lógico además, es lógico y es histórico. Entonces lo que plantearía es una escisión de esferas, de ámbitos de acción o de niveles de comprensión, ¿vale? La pública y la privada, la del Estado y la de la sociedad. Pero cuando yo apelo a la historia y a la lógica, lo que le estoy diciendo es que en realidad antes de defender al grupo, lo que se defendió fue al individuo. ¿Quién entre una sociedad tiene poder? Entre los mexicanos, ¿quién tiene poder? Nos discriminan y nos tratan muy mal en muchos otros países, pero ¿a quién sí respetan? A los que tienen dinero, ¿no? A los que pueden agarrar de sirviente a un norteamericano, a un alemán, a un japonés. Pues Slim, ¿no? Los Garza, los estos y los otros. Únicamente se distinguía dentro de un grupo los que tienen más recursos. Los propietarios, quienes comenzaron porque además, ni modo, pero realmente hay puntos en los que no se puede valorar siempre. En realidad no debíamos de valorar desde la moral o la ética, ¿no? Para el análisis, en realidad ha sido fundamental el individuo, porque es lo que comenzó a mostrar la escisión entre público y privado. ¿Cómo ve esa escisión? ¿En qué procesos históricos ve esa escisión Maquiavelo? La ve, ojo, la ve en la ambición de los condottieri, estos soldados mercenarios, pues, italianos. No lo está viendo en una virgen, no, lo está viendo en un ser tan mundano, pero no cualquiera, sino aquel que tiene armas. ¿Y por qué? Porque es el que se resistió al dominio de los 5 estados que estaban fragmentados de los 5 dominios que se componía en el siglo XV, XVI Italia. Y que se opusieron no solo a los otros, sino sobre todo al Vaticano, al poder del Vaticano. Y por eso es que allí ve la política y la ve en la resistencia, no la ve en la unidad, como dicen los pinches teóricos de terciopelo. Que el Estado de Derecho es democrático y el derecho es democracia es derecho. Pinches tautologías ridículas y falsas. No, la democracia siempre ha brevado del conflicto. No se queda en el conflicto porque lo que busca es la superación del mismo, el reconocimiento de la diferencia, la negociación y el acuerdo, la sinergia. Pero otra cosa es negar que, no, donde hay violencia no hay democracia. No solo negarían una teoría, no solo negarían una realidad, negarían más de la mitad de la historia de la humanidad. Los estados surgieron así, joder, surgieron. A ver, ¿por qué chingados los estados no surgieron democráticos? Ya lo había planteado, porque surgen de manera absolutista. No lo dice Brandeví, es un hecho histórico. ¿Y cuánto tiempo les llevó el absolutismo? Siglo XV, XVI, XVII y en el XVIII a constitucionalizarse. Se comienzan a legalizar antes. Ay, ¿dónde estuvo la democracia? Wallenstein, Norbert Elias escriben en la segunda mitad del siglo XX diciendo cómo el concepto de ciudadano de democracia eran mal vistos todavía a mediados del siglo XIX, incluso en la segunda mitad. ¿Me siguieron? Falso, es falso. Ahora, para cerrar esta premisa entonces, es un proceso complejo, Oliver y todo es un proceso complejo que
ha supuesto distintos ritmos en las distintas regiones, a distinto nivel, con distinta intensidad, muchas intervienen, pero sí surge primero a partir precisamente del liberalismo como una fragmentación de los intereses de los reyes, de los imperios, porque efectivamente los imperios limitaban el flujo de mercancías, contaban con muchas aduanas, con muchos mecanismos de imposición que impedían de la libre circulación del capital. Pero una vez que los burgueses se entronaron en ese sitio, sobre todo finales del siglo XVIII, principios del XIX, ya no soltaron el poder. Y nos han hecho creer algo peor, que la democracia no puede sino ser liberal. Nos han hecho que el mejor Estado es el liberal, no es el Estado social. Pero cada que ha habido guerra, cada que ha habido grandes crisis, cada que ha habido, no lo digo yo, cada que ha habido grandes impactos por epidemias, y tenemos una historia llena de epidemias, créanme, siempre el Estado ha ido en rescate. Y cuando no fueron los estados, fueron los imperios o fueron los reyes. ¿Me siguieron? Que eso es lo que mencioné en la clase pasada. Son los empresarios chillando literalmente porque me van a condenar si ven este video. Ay, ¿cómo Brandevista está hablando con esos términos? Bueno, pues en realidad es lo que están haciendo, ¿no? Y que a nosotros cuando nos ayudaron, este país está empobrecido y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos carretero y la electricidad y el agua y un chingo de cosas más, de verdad a sus hijos, aunque no lo sepan o no quieran hijos, más vale que vayan haciendo patria y piensen por lo menos en tener unos 20 hijos e hijas, para que puedan pagar nuestra deuda y ellos se procreen y paguen nuestra deuda. ¿Me siguieron? Por esos hijos de Pepita que han robado este país. Me van a seguir porque es heredero y vamos a ver cómo se transmiten las deudas en los estados, lo vamos a ver esos en términos jurídicos y a partir del derecho público y privado internacional, ¿no? Porque eso sí tiene que legalizar, aquel que debe tiene que pagar. ¡Qué chingones! Bueno, pues la democracia nace en la maquiavélica, la política que descubre Maquiavelo, no es una política de terciopelo, es la política real, la que se da en el seno de la desigualdad, de la diferencia, de la discriminación, de la imposición. Y no es que él ensalce a un guerrero, lo único que está diciendo es que aquel que logra oponerse por las armas sobre todo, con astucia, con valentía, lo que quieran, pero eso se le imponga al otro, allí comienza a haber política. Entonces, este proceso en el cual se comienza a separar el individuo, lo vamos a ver en John Locke, y no es el único, en el propio Benjamin Constant y en muchos otros. Les puedo citar algo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eso es muy claro, allí nosotros vamos a ver encumbrados la defensa de los derechos del propietario, su derecho a pactar, el derecho privado completamente transformado, trasvestido literalmente, permítame esa expresión, trasvestido de derecho público. Ni madres, eran derechos privados. Vamos a ver la cuestión judía. Y Marx le da el clavo, no es ninguna arenga en favor de un falso Marx, no. Ahí esperando que esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano no son esa conquista difícil histórica, que de una manera bellísima dice Bauer, no. Es la defensa de los intereses privados a costa de los intereses públicos y de los intereses de la comunidad. ¿Me siguieron? Ahora, entonces en esa segunda fase, lo que sí podría decirte es que Rousseau sienta un precedente distinto. Rousseau nos habla de un contrato social que integra a todos y que para que sea tal, hay necesidad de que entre, esto no lo explica a detalle, pero se infiere, no se deduce, se infiere, que implique el concurso de las distintas fuerzas. Claro, yo les dije que hay algo que no va a solucionar. ¿Qué significa eso? Él defiende ese contrato social que sabe que es más fácil que se dé en una comunidad reducida, no en grandes estados, ¿no? En grandes territorios. Sí, lo quiere defender, pero una vez que lo tiene, ¿qué sucede con los que no tienen propiedad? Él no lo puede solucionar, no sabe cómo solucionarlo. Les voy a decir algo muy triste, porque no tiene solución. No es un problema exactamente de Rousseau. Un problema filosófico, teórico, jurídico, sí, eso lo resuelve Kant. Pero histórico no, y eso lo muestra Marx. ¿Por qué? Lo expreso de la manera más sencilla. Cuando él defiende el contrato social, pienses en el claro del bosque. Los hombres en el claro del bosque, es decir, solos, con nuestra sola persona allí, con nuestro solo ser, poniéndonos de acuerdo para normar la convivencia social colectiva. ¿Vale? ¿Vamos bien? Imagínense que somos capaces de eso.
vamos a crear los principios constitutivos que nos rijan a todos, en lo individual, nos pongan márgenes de acción de lo que podemos hacer y no como seres particulares y como seres públicos. Todo muy padre, ¿vale? Pero resulta que en ese claro del bosque hay quienes sí tienen propiedad y hay quienes no tienen propiedad, hay quienes tienen 70 hectáreas y hay quienes no tienen ni una sola. Entonces, una vez que tenemos el contrato social, ¿qué va a hacer ese contrato por los que no tienen propiedad? Rousseau no lo puede arreglar. Lo único que dice es, hay que apelar al derecho del primer propietario o a la propiedad, a la comunidad originaria. Madres, pues los deja en la desigualdad, ¿me siguieron? No es una culpa de Rousseau no resolver el problema histórico porque no tiene solución. El Estado buscaría precisamente solucionarlo, pero él no sabe cómo hacerlo. ¿Qué es lo que hace Kant? Ustedes ya lo debieron de haber leído, aunque no lo respondieron, en ese primer capítulo, ¿sí? Ya tendrán que leer el otro capítulo, ahorita les recuerdo cuál es, más allá de mi propio ritmo, ya lo tendrán que leer, pero ¿qué es lo que dice Kant? Que la cosa deja de la propiedad, un concepto que se llama cosa, la propiedad. Este es un libro, pero podríamos ir aquí, hay como 1000 hectáreas o 40, 30 o 10 metros de terreno superficial, geográfico, ¿me van siguiendo? Con caballos, con trabajadores, con casa, sin casa. Esto es una simbología de la propiedad. La propiedad deja de ser por sí misma lo que podemos trabajar, construir sobre ella, escarbar y sacar agua o peces o lo que sea. ¿Me van siguiendo? No, se convierte en una cosa. Y lo que hace Kant es quitarle el concepto de propiedad. Le quita el concepto de propiedad a esta cosa y deja la cosa. Fíjense qué chingonería. Fíjense ustedes. ¿Y qué utilidad tiene que Kant haya desnudado a la propiedad de ese concepto y de la cosa? Deja la cosa, ¡pum!, su fantasma, su alma, y le quita el concepto. ¿Qué importancia tiene? Tiene la importancia más grande que ha habido en general, créanme, en muchas grandes revoluciones sociales, políticas, filosóficas. Esta es la que ha hecho posible la existencia de este mundo moderno. ¿Por qué? Porque antes la propiedad, aún ahora, no se puede mover. Yo les hablé de las cruzadas, les hablé de la Ilíada. A la Ilíada iban con sus pertenencias a la batalla. Cobraban a lo mejor cobraban tributo, pero se cobraban en la guerra. Léanse la Ilíada, léanse, quedan. El victorioso, la lanza, el escudo, el yelmo, todo. Saladino iba a lanza con una casa, con su casa de campo, una campaña, claro, la campo de batalla. Pero era garantía, la batalla por sí misma de quien ganaba era garantía de riqueza. Se va enseguida a la y deja la tierra con Juan, y le está quitando la propiedad hasta la mujer, dice. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué sucede? La propiedad es de quien la posee y la puede con enemigos, con ejército. Eso es literalmente la propiedad. El marqués, el conde, el duque, todos son títulos nobiliarios ligados a la propiedad, a la tenencia de la tierra. Su valor es de uso, no es de cambio. No hay plusvalor, no tiene valor en... Cuando Kant hace esto, entonces, yo puedo decir que el concepto lo ha vuelto un derecho. Nadie se le ocurrió hacer algo así. De ese tamaño es la aportación de Kant. Kant separa, voy para allá, Jorge, y convierte a la propiedad en un derecho. Y la prueba que él da de que la cosa le pertenezca a la persona es ¿cuál? Y dice, lo cito mucho, pero es literal, es verbatim. Él dice, la prueba de que la cosa me pertenece es mía de manera externa, es que no estando yo en posesión de la propiedad, me siga perteneciendo. ¿Y eso qué lo da? Lo da el derecho. Jorge, por favor. Gracias, buenas tardes. Entonces, ese derecho es también, como explica Marx, es el conjunto de relaciones sociales que permiten que exista la propiedad privada, ¿no? Porque, o sea, usted entiende que es mío lo mío, yo entiendo que es mío lo mío y viceversa, y por eso yo no transgredo lo que no es mío.
y entonces ya está legalizado, bueno, sí, protegido por el derecho que nos autoprotege de hacernos daño o ¿Y qué quitarnos pasa si la no lo propiedad, hacemos, ¿no? Jorge? ¿Y qué pasa si no? Si tú no cumples o yo no cumplo. Hoy o antes, En los dos casos. pues socialmente hay una coerción, pues, social. Y hoy en día, en general, Institucionalmente, ya se recurre institucionalmente es a un delito. coercionarlo. Ajá, es un Esto delito, no pues, está sí. en la cuestión, esto no es sociológico, porque eso es lo que les quiero dejar claro. Yo tengo en mis Ok. raíces la licenciatura en sociología, pero eso no se trata de una pequeña patria, ni madres, es el conocimiento, es la razón. Nada contra la razón, nada por encima de la razón. Acuérdense, primero llevamos eso y luego la patria. Pues si no, no tenemos manera de apoyar a la patria. Entonces, lo que significa en plata es que si tú no estás de acuerdo, pues lo dirimimos porque hay una norma que lo establece. Hay un registro de propiedad, hay un derecho público, hay un derecho privado. ¿Me van siguiendo? ¿Y por qué el derecho? ¿Por qué no el derecho? Estamos hablando de un asunto de los dos. Ah, porque ¿qué pasa que yo estoy en el extranjero y alguien quiere robarse mi propiedad? O yo compro una propiedad en otro país. ¿Me van siguiendo? Hay un derecho público, perdón, hay un derecho internacional público-privado. Es decir, se trata de que las leyes protejan. Nada más lejano a lo que sucedía antes del siglo XIX, incluso ahora hay muchas injusticias, pero es muy claro cómo se requería el derecho. Por eso es difícil. Primero, ¿quién va a aceptar que tu propiedad, que nuestra propiedad está garantizada en una, para no variar, en una constitución? ¿No? O sea, es tan endeble, yo me voy a ir, todo está aquí. Pregúntenle a Ricardo Corazón de León. Además, la tragedia es la siguiente: no solo mató a muchos musulmanes, no solo jamás cumplió su sueño de entrar a Tierra Santa, sino encima tampoco pudo gobernar Bretaña porque lo murió en el camino. En fin, es broma aparte. Lo que les quiero decir es que Kant realizó una revolución fundamental sobre la propiedad. Cierro el círculo con Oliver, voy con Jorge y los demás, ¿no? Entonces, este es un proceso largo, complejo, el de la decisión de la esfera pública y privada. De entrada ya sabemos que esto que Hannah Arendt llama, así literalmente, que además el concepto existía en Grecia y quien quieran, Cinde, ya esto es distinto al Estado y conforme avanzan los años desde el siglo XV al XX, eso comienza a adquirir una mejor diferenciación de ley primero y de derecho constitucional después, ¿sí? Entonces es un proceso complejo en el que primero se va a sumar históricamente los intereses del individuo porque son los que son los que tienen dinero, los que tienen poder y ejércitos, Oliver, y comienzan a hacer la guerra y esa forma es la que comienza a defenderse. Les doy un ejemplo de lo que les quiero decir. Cuando les pueda mencionar un poco más, ya lo hice, pero empiece a dar un poquito más el tema del federalismo y del municipio. Recuerden lo que les voy a decir. El federalismo, pese a que, igual que en el caso de Rousseau, el federalismo potencia el contrato social, el federalismo potencia la democracia, perdón, potencia al Estado y al federalismo, no nace siendo democrático. El federalismo norteamericano sí asume una forma democrática por una razón. Asume la forma democrática porque fueron procesos democráticos los que llevaron a el establecimiento de normas para volver federal al sistema norteamericano. Pero en los hechos, no era un ciudadano ideal. Ellos leyeron muy bien a Sismond y leyeron a los revolucionarios franceses, por supuesto, bueno, estaban en ese proceso, obviamente, ¿no? Leyeron, obviamente, a Montesquieu, etcétera, etcétera, Benjamin Constant, lo citaron, ¿no? Pero, independientemente de eso, yo tengo una lectura, metodológicamente se los digo, yo conozco, pues, distintos temas, pero sobre todo el del federalismo, y en particular desde una visión democrático-municipal. Soy un defensor, pues, de la libertad y de la igualdad democrática. Es una visión democrático-municipal, es decir, de Tocqueville, pensando en que el sistema democrático se potencia en un sistema federal que reconozca la soberanía del municipio, la del Estado y la de la federación como sistema representativo. Ahora sí, en ese sentido,
real, niñas y niños, incluso yo lo mencioné citando el medioevo, cuando hablé de Durkheim, de Walter Ullmann, yo les hablé del municipio y de que formas populistas permitieron la existencia de los grupos, de las organizaciones a lo largo del medioevo. Eso no equivale a hablar de comunidades democráticas. En pocas palabras, esos municipios fueron gobernados por un puñado de sujetos que tenían mucho poder. Entonces no esperemos ver allí muchos ciudadanos modelo, ni santos, ni dioses. ¿Me van siguiendo? Eran sujetos de carne y hueso que a lo mejor democráticos, pero entendieron que era una oportunidad defender sus propios intereses defendiendo al municipio. ¿Me siguieron? Eso implicó un proceso mucho más complejo, históricamente más largo, para lograr democratizar algunos municipios. Es el caso, voy para allá, Jorge, es el caso de Estados Unidos. Por lo tanto, cierro, tanto el municipio como la federación, la Federación Norteamericana nace de los grupos empresariales del norte en contra de los esclavistas del sur que querían vivir precisamente del esclavismo y la producción de caña, sustentarla sobre la mano doble esclavista, muy chingones ellos, como siempre, conservadores, etcétera, etcétera. Y los otros no es que fueran buenos, pero ellos descubrieron algo, entre comillas, digamos que lo instrumentaron. Ellos, siguiendo la lógica de Kant, le asignaron un valor de cambio a la propiedad, ya no le asignaron solo el valor de uso, sino lo que hicieron fue asignarle valor de intercambio. ¿Me siguieron? Entonces el valor se asumió y la propiedad sí podía venderse. Acabaron con los títulos nobiliarios. En fin, el federalismo cobra fuerza por los poderes de los sujetos más ricos de las distintas 13 colonias. ¿Me siguieron? O sea, ahí tenemos ya el cierre de ese comentario, Oliver. ¿Sí? Pero quien le da un sentido teórico mucho más elevado, ahorita no lo voy a explicar, vamos a verlo después, es Marx. Ya en Marx se encuentra un derecho no de revolución, porque eso sería falso, sería contribuir a un mito negro de más falso que llamar la revolución y eso, por la 11ª tesis sobre Feuerbach, eso es falso. Pero lo comentaré más adelante, pero en él sí se ve ya una noción mucho más clara de la conciencia de la población para lograr, ¿no? Formar parte del proceso, pero no solo adueñarse de los medios de producción, sino eliminarlos de tal manera que ya no sea necesario el Estado porque no hay clase social. ¿Y cómo es posible eso cuando se abole la propiedad privada? Pero eso es algo muy distinto, lo vamos a ver más adelante. Jorge, por favor. Lo que mencionaba me recordó mucho al engaño del nacionalismo, ya digamos, empleado o institucionalizado por la reina Victoria, eso de identificarnos entre nosotros por intereses abstractos como la nación y el terreno o la patria, etcétera, pero realmente pues impulsados desde atrás por intereses de poderosos o de otros que no son los de que necesariamente van y pelean y sacrifican y mueren en un terreno de batalla. Si ahí que termina tu comentario, Jorge, no he tenido tiempo, fíjense ustedes cómo comienza a surgir temas muy importantes que no son propiamente no, indirectamente sí lo son, y que vale la pena comentarlo, por lo menos de rápido. La vez pasada yo comencé a mencionar el tema del Estado-Nación, del Estado Nacional y de la nacionalidad. Sí, las nacionalidades, los nacionalismos, los nacionalismos se convirtieron en esa invención de falsas identidades. Y lo estoy diciendo en términos maquiavélicos, estrictamente maquiavélicos, es decir, en el mejor de los sentidos, inmoral. Sin moral y sin ética que obstruya el juicio crítico y racional. Es decir, no estoy juzgando si fue bueno o malo, que podríamos decirlo, pero no es escatológico, no es, ¿cómo se dice? No es una lectura de bueno o malo, en realidad pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esos nacionalismos fueron, sin lugar a dudas, obviamente es distinto al Estado Nacional, al Estado Nacional. El nacionalismo
si no es propiamente una ideología, es un cuerpo de ideas y de simbologías que han permitido precisamente la generación de identidad, de imaginarios colectivos compartidos, con propósitos distintos, por supuesto, ¿no? Hoy en día podríamos hablar del fútbol, camiseta nacional y cosas así, pero también lo ha habido en un sentido magnánimo como el de los muralistas mexicanos. ¿Me van siguiendo? Que probablemente mucho bien habrían hecho si hubiesen existido en el pleno periodo de intervenciones extranjeras en este país, cuando no hubo más posibilidad de generar una respuesta conjunta, uniforme, homologada, ¿no? Pero así fue. México estaba fragmentado, no existía un territorio extraordinariamente extenso. Hoy en día son casi 2 millones de kilómetros cuadrados, eran casi 3 millones con Texas, ¿me van siguiendo? Entonces, o más. Entonces, para que dimensionen completamente invertebrado, si durante la revolución, al término de la revolución, más o menos se cree que hubo alrededor de entre 16 y 17 millones de mexicanas y mexicanos que quedaron vivos para un territorio tan extenso. Déjenme les digo que aunque no se tienen datos certeros, sabemos que al término de la independencia de México, 6 millones de mexicanos, pero desde Texas hasta la capitanía de Guatemala, con un país totalmente rural, analfabeta, invertebrado, con cobro de alcabalas, es decir, de impuestos entre una región y otra, con asaltacaminos, con cuatreros, con etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, cumplen una función la invención de los nacionalismos, sí, pero ¿y qué es el Estado Nacional? También se trata de una invención, sí. Aquello, creo que lo cité en una clase, aquello que decía Nietzsche en el Zaratustra, de que el Estado mentía con aliento, y al mentir decía, el Estado soy yo. Lo que quería decir allí Nietzsche es que efectivamente lo que quería aludir era que el Estado en sí es una invención, eso es cierto. Pensemos ese Estado del que habla Nietzsche como el Estado Nacional. El Estado Nacional es una invención, sí, porque el Estado nace siendo absolutista en el mundo. Si fuera chico, México es mucho más grande que la mayoría de los estados europeos. No importa el tamaño, lo que importa es la validez, dice Kelsen, lo que importa es el de validez de su derecho y la capacidad que tiene para defender en su territorio, fuera de su territorio, Perdón, en ese sentido no importa si es grande, decir es que México no tuvo esa capacidad. En esas condiciones no podía, también lo digo, no podía ser democrático. Pero estas invenciones estatales, estas invenciones de soberanía, como lo deja ver Foucault, lo que hicieron fue, en los más de los casos, en los hechos mismos, desaparecer culturas, lenguas, niños, niñas, hombres y mujeres. Los eliminaron. ¿Me van siguiendo? Entonces, hay una relación compleja, histórica. Yo tengo una formación histórica por los estudios de doctorado, que si ustedes revisan todo este proceso que nosotros reclamamos, ¿no? Texas era nuestro, pinches gringos. Y Chiapas y Yucatán han sido nuestros, y qué chingones, pues pinches centroamericanos que decidieron separarse. No va por ahí el asunto. Realmente, como en el viejo debate de hasta dónde fue positivo o negativo, las alianzas, ¿no? De las tlaltecas, etcétera, con los conquistadores, son debates complejos, porque en realidad no había nacionalismos, no había naciones, y en el mundo fue así, déjenme les digo que en el mundo así. Yo soy un defensor, y me gusta la vida de los guerreros, me gusta leerla, ¿no? pero en realidad sí he leído algo de historia de distintos procesos, y eran procesos normales, ¿Qué identidad ni qué identidad? Era el dinero, a veces fue la religión, era el poder, era la ruta comercial lo que los regía, no era el nacionalismo, no era su simbología, era el poder mismo. Entonces, de allí a pasar a esta invención de los nacionalismos y de los estados nacionales ha implicado distintos intereses y muchas cosas más. Finalmente, algo que me interesa que nos quede claro, realmente, más allá del concepto de nación, distintas acepciones lingüísticas, para el mundo anglosajón, para los latinos, los franceses, los chinos, más allá del concepto que se le atribuya a esa realidad, en realidad naciones sí existieron antes del siglo XV, ¿sí? De la nación ateniense, sí,
podemos hablar de la nación mexica, sí, podríamos hablar de distintos tipos y naciones en el mundo antes del siglo XV, del XIV, sí, seguro que sí. Aunque sobre todo la implicación estatal, institucional, jurídica, política que tienen hoy en día. Existían. Ahora, no existía la sociología que nos dijera, ¿qué es la nación? No existía la sociología que nos dijera, bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué es esa nación? La nación teológicamente es un conjunto de tradiciones, de costumbres, de razas, de religión, etcétera, que da sentido, ¿no?, a las prácticas más importantes que son acordadas entre los principales miembros de la comunidad y que se reproducen. ¿Me van siguiendo? Se puede explicar de mil formas, y eso hizo la sociología precisamente. Yo llevo a lo que le llamo los procesos de sociologización de la cultura, del lenguaje y de las ciencias a partir de la mitad del siglo XIX y sobre todo en la última década del siglo XIX, cuando ya la sociología comenzaba a cobrar más fuerza, ¿sí? Pero no siempre fueron en este sentido positivos. Generó muchas dudas y muchos problemas en el entendimiento de otras áreas donde también se estaba comenzando a forjar como áreas con su objeto de estudio. Afectó, desde mi punto de vista, fue en el derecho, aún ahora. Pero tal fue su impacto que, permítanme decirlo de esta manera, puede que exagere un poco, pero no existe un solo texto de los grandes, les llamaban publicistas, hoy en día los conocemos como constitucionalistas, no existe un solo texto de los grandes publicistas. ¿Por qué? Porque la sociología se metió al campo de estudio, al ámbito, ¿no?, de lo que se consideraba propio del derecho, como la soberanía, el Estado, el pueblo, la nación, etcétera, etcétera. Todo lo debatieron. ¿Me van siguiendo? Y entre eso vamos a tener el problema de punto de vista del rigor del derecho, de la ley. ¿Qué chingos es la nación? Si es un derecho, ¿qué es y en qué consiste? ¿Me siguieron? No. ¿Habrá alguna constitución que reconoce al Estado? Algunas constituciones, pero la nación y las me siguieron, independientemente de esto, fueron suprimidas, aniquiladas, naturalizadas, esos estados que nacen estados, y el resto fueron sometidos, ¿no? Palestina, ser estados como a Turkmenistán, se les impidió ser estado, ¿no? Entonces, ¿qué historia de qué vamos a conocer? La un movimiento de de valores, una cosmogonía que se creyó desaparecida por el pie del conquistador, pero no conquistador, sino incluso por los primeros mexicanos que institucionalizaron la independencia de este país. ¿Me van siguiendo? Y es cierto, ahí han estado. No es una vulgar invención, como dijeron durante, por lo menos hace años que yo estaba en la universidad, de la globalización. Falso. La globalización empoderó a las regiones y los multiculturalismos. Mi madre es que se lo digan precisamente a las comunidades chapanecas. Siempre estuvieron allí, solo que oprimidas, y siguen siendo oprimidas. No es por la globalización, mi madre, fue por su lucha, que han medio logrado ahí fundar los caracoles y otras comunidades, etcétera, etcétera. Bien. Si Jorge, alguien más de ustedes, por favor. Nos quedan 10 minutos. Lo veo con Constant de una manera rápida. Ya vemos que Rousseau, ya planteamos esta crítica que hace Jelinek de Rousseau. ¿Por qué lo pone a dialogar con Constant? Ahora, ¿qué dijo Constant? Constant, citando a Rousseau, voy para allá, Oliver, planteó la tesis, voy contigo. Constant. Es que pensé que estaba preguntándonos que, bueno, quería que dijéramos qué dijo Constant. Bueno, más bien, ¿qué dijo Jelinek sobre Constant? Ya, primero digo lo que dice y ahorita tú nos dices lo que cuestiona, lo que plantea Jelinek, ¿vale? Vale. ¿Qué dice Constant? Porque no estamos, ya casi nadie lee a Benjamin. Estamos en la época de
de la modernidad de las lecturas. Todo es aplicable y son pinches modas. Ya no sería como antes, es increíble. No. ¿Qué dice él? Porque piensa, les digo que él es el primero que utilizó esta crítica, diferencia entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Tiempo después, muchos citaron estas expresiones, la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, por todo lo que significa, no solo por el concepto en sí. Y particularmente, ¿no? Este planteamiento todo, pero llamarle la democracia de los antiguos con respecto a la democracia de los modernos. Se fundaba sobre el mismo. ¿Cuál es el argumento? Constant critica acremente a Rousseau, también negando al individuo. Y no solo eso, sino que además está convencido, en realidad, el individuo es una fuente poderosísima, fundamental del desarrollo humano. Y por lo tanto, el Estado, en todo caso, lo que debe, no es que olvida al individuo, por algo se le conoce como el padre del garantismo moderno, y lo dice Hernando Córdoba, a Benjamin Constant, pero en todo caso sí lo critica porque piensa lo mismo de Rousseau, de que se está olvidando, niega al individuo, cuando en realidad el desarrollo humano ha sido, digamos, resultado de una defensa clara, por supuesto, del individuo, más o menos. ¿Qué dice entonces Jelinek de esto? Oliver. Primero menciona que Constante está utilizando la doctrina de Platón y de Aristóteles, y en especial se está basando en que Platón nunca mencionó el derecho privado. Entonces Constant supone que por eso la libertad individual no existió en Grecia, pero Jelinek sostiene que no debería nada más basarse en la doctrina de Platón. Y esa es su crítica. Y además acuérdense que él mismo desmitifica, y además no se creen que es cualquier cosa, ¿no? Jelinek desmitifica antes que Hannah Arendt, muchos creen que fue Hannah Arendt, no, hay muchos más autores que desmitifican la inexistencia del individuo en Grecia. Hannah Arendt ponía como ejemplo, espero no equivocarme, a Aquiles, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que representa un guerrero en la batalla? Pues si no es el espíritu del individuo, ¿no? Algo ya había dicho Hegel, lo que es cierto, pero ya había planteado Hegel, y pues tiempo después Jelinek, ¿no? O sea, Jelinek está mostrando con datos incluso, ¿no? Cómo en algunas resoluciones se favoreció al individualismo, ¿no? Sí existía, es que Jelinek y otros autores de pronto, creen que se trata de conceptos solamente históricos y de realidades históricas, en realidad perdemos de vista su funcionamiento, ¿no? En términos hipotéticos, en términos de cómo entender estas relaciones, ¿no? Entonces, y aquí respondería de cómo utiliza estos dos autores. Yo mismo digo que los utilizo, es una licencia que yo me tomo, pero no estar de acuerdo. Entonces, primero, está criticando la inexistencia, de la inexistencia del individuo. Primero, la negación del propio individuo, ¿no? Como si individuo real, falso, ¿no? Pero tampoco es un tonto, es un gran pensador Jelinek, y está diciéndole a Benjamin Constant que esta crítica que hace Rousseau es excesiva, entre otras cosas, porque en realidad el individuo sí existió. Y del otro lado, el ciudadano, ¿cuál es su verdadero margen? Entre relación del individuo y ciudadano, ¿cuál es el margen de acción de cada uno de ellos? En esa síntesis, nuestro autor sigue apuntando a que el colectivo ha sido más ponderado que el individuo, salvo cuando el Estado moderno efectivamente otorgó, allí sí, la libertad al individuo. Es un juego, desde mi punto de vista, de que él pudo haber explicado esto sin los autores, pero mejor con autores representativos precisamente de dos pensamientos, el democrático y el liberal. El democrático en Rousseau, que defiende la voluntad general sin eliminar al individuo, pero él le critica que está olvidándose del individuo. Creo que allí se equivoca, se excede Jelinek, pero del otro lado le está ponderando, más bien le está cuestionando a Constant que en realidad sí existe el individuo,
no es tan pobrecito como él lo imagina, y hay una cita allí literal, con frases que hace Benjamin Constant, ¿no? O sea, no, ahí está, es un exceso eso, ¿no? Bueno, ese era un poco el ejercicio. Quedan 4 minutos. Si no hay alguna duda, bueno, si hay alguna, hago una síntesis de lo que se vio en ese video, que fue el último, donde hablo de la propiedad, donde hablo de la entrada a ese capítulo primero de Economía y Sociedad de Hernando Córdoba. ¿Alguna duda? Reflexión. Rafa, ¿lograste conectar? Sí lo sacó. Bueno, ¿alguien que tenga alguna duda, comentario? Creo que sí se enojó mi esposa por las parálisis. Bueno, entonces, en el cuestionario viene la pregunta específicamente, y aquí lo comentamos eso. Está en la pregunta clase buscas? grabada. La que se refiere a, ¿cómo está planteada? En el ciudad y estado. La pregunta sobre Oriu Sí, por favor. dice, de acuerdo con Oriu, ¿en qué momento existe el Estado? Exacto. El cine de la propiedad Y privada. prácticamente esa la dediqué la última sesión que teníamos ahí de reserva, ¿no? Ahora, si ustedes ya lo leyeron, y ya vieron el video, ¿cuándo, según Oriu, existe auténtico Estado por primera vez? Sí, por favor, Oliver. Hasta que hay un régimen civil, o sea, cuando el poder político de dominación se ha separado de la propiedad privada. Y lo Qué sigo. padre, ¿qué significa eso? Sí, es completamente, y además no es ningún desperdicio de palabras, lo dice de una manera muy puntual, ¿no? Pues Creo que lo dije en la clase grabada. En realidad, lo que tratamos de ver hasta ahora, y créanme que cosa, en una simple lectura, son los principales elementos que constituyen históricamente, jurídicamente, socialmente, y con ese anexo que dice unidad política y territorial, políticamente al Estado. Son 4 características que vimos, sintetizadas de una manera muy rápida por Jelinek, con la unidad política y territorial, por la organización con base en una constitución, y finalmente por la independencia del individuo, que le agregamos pues el reconocimiento del poder político sobre la base de la unidad política. ¿Me siguieron? Y en la clase, si recuerdan, yo les dije 2 más. No sé si alguien lo podría recordar rápidamente. Yo 2 elementos más. Lo vamos a leer, pero que están allí. Por favor, Oliver. La unidad fiscal del Estado y un ejército institucionalizado. La institucionalización de las fuerzas que defienden precisamente al Estado, porque los ejércitos no eran regulares, ni siquiera de los ejércitos romanos. Sí jugaron en muchas después de las reformas de Mario, pero no eran tan institucionales como lo van a hacer hoy. Ni siquiera en la época de Maquiavelo eran institucionales. ¿Qué implicaciones tiene no ser institucional? Ya vimos el concepto de institución desde el principio. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, entre otras, la falta de identidad, la falta de lealtad, la falta de compromiso, la falta de sanción a la deserción, la falta de sanción a la traición. Se traicionaba, claro, se castigaba con la vida también, pero no eran propiamente una institución, ni mucho menos una institución moderna castrense. Caracteriza a una institución, ahí está el ejército mexicano hasta hoy, no sé mañana, pero hasta hoy, ha sido esa lealtad a las instituciones. ¿Me van siguiendo? Para lo bueno o para lo malo. Pero es un elemento fundamental. ¿Sí me van siguiendo? Es un elemento fundamental. Yo he visto por allá a Michael Mann, y son elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, falta un elemento, y es fundamental, es el de la propiedad. ¿Qué implica? Ya dijiste qué es. ¿Qué implica ese concepto? ¿Qué implica esa actividad? Ya no queda tiempo, según la computadora, ya no los voy a traer. A eso está dedicado el video. Ahora, con confianza, para que yo pueda irme rápido sobre eso. Entonces, sin entrar a este texto,
y la parte más compleja, literalmente del curso, donde vemos a Kant y sobre todo su aportación. No vamos a ver que sí lo hago en mis cursos para tratar de aclararles la parte de la construcción filosófica entre la razón pura, la razón práctica y la metafísica de las costumbres. No tenemos el complicado verlo aquí. Si puedo aclarar algún concepto fundamental, pero nos vamos directo a su construcción de la doctrina del derecho. Ni siquiera les voy a dejar leer su construcción de la doctrina, que podría ser más o menos rápida. Vamos a hacerlo a través de Arnaldo Córdoba, ¿sí? Pero bueno, si hay dudas o preguntas, me dicen. Me voy a ir sobre esos para la próxima, de forma que pueda entrar yo directamente a ver la aportación de Kant. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Hay menos estudiantes, ya está relajándose. Profe, los prolegómenos que me pidió, ¿son para aquí o son para otra cosa? Para mí. Ah, ok, perdón. Eso que te dije que estoy preparando en línea. Es para la Universidad de Oaxaca, para la Benemérita de Oaxaca. Es un curso de Derecho Primario. Porque sí, los Bueno, tengo. hicimos el comercial. ¿Ya, Rafa? Para despedirnos. Sí, todo bien. Bueno, oye, Rafa, nada más, checa que sí se haya grabado. Ellos dicen que sí. Yo no pude grabar desde aquí, pero para rescatar nuestras clases, ya sabes, por favor. Yo también antes de espero que Navidad. se haya grabado. Es que esto me sacó más de 5 veces, entonces no sé si ahí se hizo pausa. Estoy seguro de uno que sí, porque de hecho se puso que se estaba convirtiendo a MP4 el video, pero de lo demás no sé si tenga intervenciones o no. Entonces ahorita que se transforme, bueno, que se convierte el video, lo checo. Va, muy bien. Jorge, Galilea, Oliver, Jacqueline, queremos escuchar más. Galilea también, Axel, Ariel, Saúl, ¿dónde andas? ¿Andas todavía por aquí? Sí, aquí ando, profe. Vale, venga. Revisen sus textos, por favor, y vamos a darle duro. Cuídense mucho y nos vemos. Adiós. Adiós, profe. Gracias. Profe. Adiós, profe, gracias. Adiós, de nada.